Buen día, hermanos. Nos encontramos ahora dentro de lo que es una ola grande, quizás el más grande hasta ahora, de casos en esta pandemia. Y yo y mi familia y muchos en la iglesia ahora estamos en cuarentena. Pero doy gracias al Señor, que el Señor ha protegido la iglesia, ha cuidado a cada uno. Y por más que algunos están agarrando COVID, después de 2 años, estamos sin grandes complicaciones. No hay grandes enfermedades, no hay mucho sufrimiento en ese lado. Y eso es lo más importante. Eso es como un dolor de cabeza. Es un momento difícil para la iglesia, para nosotros. Una prueba, podemos decir, pero puede ser mucho peor. Y queremos decir y confiar que Dios está en control y que va a pasar, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por eso. Y damos gracias a Dios también por la lluvia. Qué lindo de recibir la lluvia, de tener de nuevo esa frescura para la tierra y para nosotros. Así que damos gracias a Dios por eso. Estuvimos orando por la sequía, por el campo, por los animales, y que Dios mandó la lluvia. Damos gloria a Él y estamos contentos con eso. Bueno, hermanos, lo que quiero hacer ahora es presentar, esta es el último mensaje, específicamente de esta serie de mensajes sobre la evangelización, evangelismo, lo que es la importancia de ella y todo eso. Y lo que quiero hablar hoy es enfrentar un tema que podemos decir parece de que es verdad lo que voy a decir ahora, pero está equivocado. Tiene una apariencia de ser correcto y podemos pensar que es perfectamente bien, pero hay algo mal que quiero enfrentar. Y la idea que estoy diciendo, es lo que estoy explicando, es la idea que el evangelismo es para la gente afuera, la iglesia. Es para la gente que no conocen a Cristo. A ellos evangelizamos. Cuando pensamos en evangelizar, es para ellos. Y nosotros, en lugar de ser evangelizados, nosotros que ya estamos evangelizados, ahora crecemos y estamos discipulados, ¿no? Estamos en el proceso de santificación, de ser más como Cristo, pero hemos salido de esa necesidad de escuchar y aceptar el Evangelio, porque ya lo hemos hecho. Voy a decir que esto es falso. Por más que parece tan claro y tan sencillo, podemos decir, y el propósito de este mensaje es mostrar que no es así. Voy a proponer y explicar que el Evangelio es para nosotros. El Evangelio es para la gente adentro, como está para la gente afuera. Necesitamos escuchar y recibir y abrazar el Evangelio ahora más que nunca. Aunque estamos en la iglesia por 20 años, o 2 años, o 2 días, necesitamos abrazar y escuchar el Evangelio. Y necesitamos evangelizar unos a otros. Eso es la idea. Y el mensaje se llama Evangelizando a la Iglesia. Y el texto que quiero enfocar en esta mañana es Efesios 4, 11 hasta 16. Vamos a estar enfocados solo en este texto hoy. Así que si quieren abrir sus Biblias y quedar ahí, no vamos a estar saltando por todos lados. Hoy vamos a quedar en este texto. Y voy a estar leyendo simplemente del versículo 11 hasta 16. Aunque hay mucho dentro de este contexto, no voy a, por cuestión de tiempo, no vamos a entrar todo el contexto de lo que está hablando. Pero va a ser muy claro el tema de lo que quiere decir. Empezando en versículo 11, dice: Y Él mismo construyó, hablando de Jesús, y Él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Señor, ya queremos pedir tu ayuda. Yo pido por mi habilidad de comunicar, de expresar, de hablar. Pido que tú estás obrando en mí para que llegue el mensaje al otro lado, que llegue el mensaje a las personas, a cada miembro. Formamos como miembros, formamos un cuerpo en Cristo. Que Cristo es la cabeza y nosotros somos miembros del cuerpo. Qué privilegio, qué grande, qué lindo es esa gran verdad. Y queremos, Señor, entender lo que significa de hablar la verdad en amor a unos a otros. Queremos enfocar y entender qué es lo que necesitamos hacer para edificar, unir y bendecir el cuerpo de Cristo como miembros. Y queremos, Señor, no solo entender, pero obedecer y actuar según de esta verdad. Así que bendice tu iglesia, Padre, una vez más, que obras en el medio de nosotros, que seas glorificado en todo lo que hagamos y todo lo que hacemos, aunque estamos divididos por espacio, por diferentes razones, aunque muchos están en cuarentena, estamos separados, estamos unidos en un espíritu y damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. En el cuerpo de Jesús, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? Lo que la Biblia dice que tenemos que tener. Tenemos que tener unidad, tenemos que madurar y tenemos que funcionar. Tenemos que servir, las cosas tienen que andar bien. Como un cuerpo de una persona, Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Entonces queremos ser unidos, queremos tener el mismo corazón, queremos tener madurez y crecimiento, queremos mejorar y queremos servir, queremos que podemos actuar, que podemos lograr cosas. Eso es lo que deseamos, es lo que vamos a ver. Muchos miembros, un espíritu, un Dios, un bautismo, un Cristo, un Salvador y unos a otros responsables entre nosotros, responsables por los otros miembros. Es decir, un miembro sufre, todos sufren, un miembro está bien, todos alegramos y celebramos. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora, donde quiero enfocar ahora es versículo 15. Y esta es versión de la Biblia de las Américas que voy a enfocar un poco en esa Biblia que es un poco más literal, porque va a expresar, versículo 15, un poco distinto que la Reina Valera. Voy a leer lo que dice. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Como se expresa en la Reina Valera, va a decir, en lugar de decir, sino que hablando la verdad, vamos a tener acá, sino que siguiendo la verdad en amor.
Así que, ¿cuál es? Siguiendo o hablando. Y cuando uno vea el griego, la palabra usada es alexeuo, que esta palabra literalmente es ser fiel a la verdad, ¿no? Lo verdadero, y diciendo la verdad, expresando, comunicando, diciendo la verdad. Entonces, el enfoque literal de la palabra no es simplemente siguiendo la verdad, pero hablando la verdad. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Y a quién debemos hablar la verdad? Claramente, acá la pregunta, ¿a quién debemos hablar la verdad? Está hablando del cuerpo de Cristo, de unos a otros, de hablar mutuamente entre nosotros, hablando la verdad en amor. Eso es a quién estamos hablando la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad acá, debido al contexto y lo que habla después, lo que habla antes, la verdad que estamos hablando es la verdad del Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de Cristo hablado entre nosotros para la edificación, la unidad, la fortaleza del cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, debemos evangelizar a los evangélicos. Debemos evangelizar a la iglesia de Cristo. Ese es el punto. El evangelio toca y afecta cada aspecto de la vida. Toca las finanzas. El evangelio toca el trabajo. Toca cómo criamos nuestros hijos. Toca la forma que actuamos y hablamos en cualquier momento, en cualquier situación. El evangelio no es simplemente para aquellos antes de Cristo, antes que aceptan a Cristo. Es para también aquellos que han aceptado y están caminando en la fe. Así que el gran llamado y el gran porqué, o lo que debemos hacer, es debemos evangelizar unos a otros. Eso es como vamos a terminar. Y hay tres afectos o para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué debemos evangelizar? Primeramente, debemos evangelizar a la iglesia, ¿tá? Para madurar. Debemos evangelizar a la iglesia para madurar, para crecer. Ahora voy a volver a leer de nuevo versículos 12 hasta 13. Y acá, lo voy a leer en esta versión acá en Efesios, en la Biblia de las Américas, que dice así: a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El objetivo es madurar. Cuando estamos hablando de evangelio entre nosotros, queremos hacerlo para crecer la iglesia, para que la iglesia madura. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, muchas veces vamos directamente a la idea de crecer en la forma numérico, de crecer en números, de crecer en grandeza, de ser más grande. Sabemos que crecimiento no es simplemente en grandeza o números. En la misma forma que alguien que quiere crecer como persona no significa que quiere engordar. Generalmente no significa eso, ¿no? Si, estoy creciendo como loco, como persona estoy creciendo. No, estás engordando. No, queremos decir, crecer, madurar no es simplemente crecer en números. Yo prefiero tener una iglesia con 10 personas maduras en la fe, que están creciendo, que son genuinos en su fe, de tener 100 personas inmaduras que no saben como niños cómo actuar.
la madurez es la meta, es lo que queremos lograr y tener. Y crecimiento, a veces pensamos en esta idea de crecimiento como, hay dos quizás fotos en conflicto, ¿no? Uno puede verlo como un edificio, construyendo un edificio, que esa tiene quizás un proyecto, estamos logrando y llegando, y ese tiene su fin, ¿no? Llegamos a una meta y crecemos y tiene un fin. Pero el crecimiento dentro de la iglesia es más como fruta, como un árbol que da fruta, que necesita ser regado, necesita recibir y crece de fruto, pero hay ciclos, hay momentos que está quieto, hay momentos que no está haciendo nada, hay momentos que te espera, no hay siempre actividad. Es decir que, por ejemplo, cuando hablamos de crecimiento madurar, no significa simplemente de crecer en conocimiento, de saber más de la Biblia. Y eso es a veces lo que queremos enfocar mucho, dentro de los bautistas más que nada, enfocar mucho en los estudios bíblicos, de leer la Biblia, que está perfectamente, está bueno. Pero yo sé que todos han conocido a alguien que quizás sabe mucho de la Biblia y puede decirte la Biblia de memoria, tapa a tapa, sabe todo, han escuchado de todas las historias, no hay nada que puedes enseñar de que ya saben todo. Y esa persona muchas veces no es maduro, es una persona sumamente inmaduro. La madurez no se mora en lo que sabemos acá en la cabeza, lo que tenemos en la memoria, lo que tenemos en conceptos y lo que podemos explicar. Por más importante es eso, tenemos que crecer en eso, tenemos que leer la Biblia, pero saber sin obedecer no sirve para nada. Tener todo y saber todo y me vengas a mí para enseñar, yo te puedo enseñar. Y esa actitud no sirve para nada. Eso no es madurez, no es crecimiento. Cuando habla la Biblia de crecimiento y madurez, está hablando de crecer en el fruto del Espíritu, en bondad, en paciencia, en benignidad, en perdón, en amor. Estamos hablando de crecer en ser como Cristo, tener una actitud que refleja de Él, de no juzgar. Eso es el aspecto que cuando hablamos de crecer, que queremos ver, lo que queremos desarrollar y ser más como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? ¿No? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Cuando hablamos del Evangelio a nosotros, ¿cómo nos hace crecer? ¿Qué es lo que hace? Uno puede decir, el Evangelio ya sabemos, nos has dicho miles de veces, ya tenemos claro, ahora tenemos claro, vamos a graduar de la niñez y vamos a ir a estudiar Apocalipsis. Yo quiero saber qué es la marca de la bestia, vamos a saber cuándo viene Cristo y vamos a estudiar los idiomas, queremos avanzar y entrar de teología. Y está bien de llegar a esas cosas y estudiar esas cosas, pero nunca en la iglesia vamos a dejar atrás el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo lo que necesitamos para crecer. Sigue siendo vital para nuestra vida espiritual, para nuestra vida diaria. ¿Cómo es el Evangelio nos da nuestra identidad. El Evangelio nos da nuestra identidad. Nos dice quién somos y tenemos que constantemente acordarnos quién somos. Más que tenemos lo que sabemos, tenemos que entender más que nada quién somos. Y hablamos cuando este Evangelio, después de noticias que hablamos entre nosotros, nos da esa identificación de quién somos, nos hace acordar quién somos en Cristo. Nos da humildad, ¿no? Y una mezcla de humildad, de ser humildes y exaltados, de entender nuestro lugar bajo,
y que no merecemos nada, y en nuestro lugar de alta exaltación de ser hijos del Rey del Universo, de ser hijos y ser salvados y redimidos y tener mucho valor. Esa balanza está ahí dentro del Evangelio. ¿Qué es lo que merecemos? ¿Qué es lo que nos enseña el Evangelio que merecemos? ¿No? Tenemos ese claro, ¿verdad? Merecemos la muerte. Merecemos de ser castigados. La paga del pecado, como entendemos, es la muerte. Hemos pagado. ¿Qué merecemos? Merecemos la muerte. Así que cuando recibimos un pedazo de pan, no debemos tener ese concepto que, solo eso voy a recibir. No, mereces la muerte. Eso te cambia la vida, ¿no? Si entendés por el Evangelio que cada cosa que tenés es un gran regalo de Dios y misericordia grande que no mereces, te cambia la forma que ves todo. Tenés ese día difícil en el trabajo y que sube uno que es tu enemigo, sube y vos quedas ahí en el mismo lugar. Y él recibe un sueldo más grande y vos no. Cuando entendés qué es lo que merezco, qué es lo que el Evangelio puede decir a mí en este momento, debemos hablar el Evangelio a nosotros. Cuando ves a alguien con bronca, hacerle acordar qué es lo que mereces. ¿Qué es lo que mereces? Yo merezco la muerte. Así que, ¿qué es lo que está dándote Dios? La vida eterna. Entonces también nos quita de esta idea también de que está dentro de nosotros de tener un odio, odio de decir que no merezco nada, ¿no? La idea de que no tenemos valor. Toda la gente que se drogan, que se tiran sus vidas en cualquier cosa y que se tiran sus vidas en la basura, tienen un concepto de sí mismo tan bajo que piensan que no merecen una vida bien. Y el Evangelio nos dice que Dios nos ama tanto que está dispuesto a dar a Cristo por nosotros y morir en nuestro lugar y tomar nuestro castigo, tomar la muerte para que nosotros podamos vivir en paz. Eso nos levanta a un lugar exaltado delante de Dios. Eso es lo que nos hace el Evangelio. Y el Evangelio no se trata, hermanos, de cambiar nuestra conducta. No se trata de cambiar nuestra conducta. Cuando alguien está creciendo en la iglesia, no es simplemente queremos que ellos, estuve fumando y dejé de fumar, porque gloria a Dios. Estuve siempre quejándome y ahora no estoy quejándome. Y aplaudimos diciendo, alguien está hablando mal y decimos, bueno, no deberías hacer eso. O vemos a alguien haciendo algo malo, no debería, cristianos no hacen eso. Y modificamos nuestra conducta y queremos complacer a quién. A veces queremos complacer a otras personas, a otros cristianos. Mira, yo estoy haciendo cosas bien. Mira cómo estoy vestido. Mira cómo estoy hablando. Mira cómo yo no hago eso. Y queremos que ellos vean. Y se pierde la vista muchas veces de por qué debemos hacer las cosas. Y por qué hacemos buenas cosas, ¿no? Y es como con nuestros niños. Queremos que nuestros niños no simplemente actúen bien, que salgan bien a la escuela, que nos obedecen. Si nos obedecen, pero no nos aman. Si hacen todo correcto, pero no quieren saber nada de nosotros. Si nunca desobedecen ninguna palabra que hagamos, pero no nos aman y no confían en nosotros, ¿estamos contentos con eso? Obvio que no. El Evangelio nos enseña que el tema no se trata de conducta, de cambiar conducta. El tema es el corazón. El tema es a qué estamos adorando. ¿Quién tiene nuestro corazón? Y el Evangelio, cuando hablamos del Evangelio a nosotros, estamos constantemente llegando al corazón del tema, el corazón de la situación. ¿Quién estamos adorando? ¿Quién amamos? Cuando hacemos mal, cuando metemos la pata, decimos, ¿por qué lo hicimos eso? ¿Por qué pecaste?
No para decir, porque soy mala persona. No, ¿qué está atrás de eso? ¿Qué es lo que deseas en lugar de desear a Dios y desear a Cristo? Así que hablamos unos a otros el Evangelio. También debemos evangelizar a la iglesia para perseverar. Queremos tener perseverancia. Voy a leer otra vez de Efesios 4:14, que dice así. Voy a leer también la Biblia de las Américas, que dice, voy a ver si no está respondiendo. Ok. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Cuando hablamos de inmadurez, la inmadurez siempre llega a decepción, siempre nos guía a engaño, de ser llevado por cualquier ola, ¿no? Cuando estamos en el agua y no tenemos ancla, que no tenemos un fierro que nos tiene anclado, vamos con cualquier viento, vamos con cualquier ola que viene, ¿no? Una ola nos lleva para allá, una ola nos lleva para allá. Esa es la foto que Pablo está pintando acá. Cuando maduramos, tenemos esa ancla de fe que no mueve por cualquier cosa, ¿no? En no debemos ser como niños. Los niños son fáciles para engañar, ¿verdad? Tú puedes mentir a un niño, puedes convencer a un niño, puedes decir, mira niño, ven acá, no va a pasar nada, somos amigos. Es fácil de engañar a un niño. No debemos ser como niños en este aspecto. Aunque la Biblia nos llama de tener fe como un niño, no debemos ser engañados como niños. Vivimos en una época de engaño, de falsas maestras, falsas enseñanzas. Nos damos cuenta, más que nunca en la historia, ahora con internet, uno puede mandar una enseñanza falsa, engañar personas y ni tiene que copiar en la puerta, ni tiene que conocer las personas, no tiene que visitar a 33 de su propio cuarto o living, ahí en donde sea, en China o en Japón o en Bolivia, puede estar ahí y mandar una falsa enseñanza, probando engañar a las personas, probando ganar, o si gana 100 de los miles que manda, bueno, gano 100. ¿Y qué puedo hacer con esas personas? Ese es el ambiente que vivimos. Es interesante acá que usa la palabra, la astucia de los hombres astutos, ¿no? Astutos. Es la misma palabra usada de serpiente en Génesis 3, diciendo que el serpiente fue el más astuto de todos animales, ¿no? Tenía ese engaño, esta forma de pensar, de meter, y vivimos en este mundo que hay tanto engaño y tanto fingimiento, cosas falsas, cosas no reales, que es tan difícil ver lo que es real y decir noticias que es verdad. Este político está diciendo tal cosa, que es verdad. Aún la historia, escriben de nuevo, cambian definiciones, cambian realidades. Hace 5 años decir que un hombre puede ser una mujer fue como ni tiene sentido. Ahora hemos llegado a decir que si no dices que un hombre que dice que es una mujer de verdad, ahora estás cometiendo a veces un delito. Estás yendo en contra de la ley en algunos países. Y más que nada estás yendo en contra de la cultura. Estás cometiendo un crimen de odio. Esa es la realidad en que vivimos. Hay tantas de en el mundo que tenemos que estar atentos, hablando del Evangelio unos a otros. Nos va a ayudar a perseverar en el medio de esas tormentas, esas cosas alrededor. Hace poco hablé con un pastor que estuvimos hablando de Uruguay y lo que necesita un pastor en Uruguay,
Y él decía, lo que necesita un pastor en Uruguay, o un misionero en Uruguay, no es muchísimo talento, ni es muchísima habilidad, ni carisma, aunque puede llegar lejos en cierta forma con eso, pero lo que no puede faltar es perseverancia. En Uruguay, realmente en muchas partes del mundo, simplemente con habilidad y con carisma no vas a llegar, no vas a tener capaz de hacerlo. Necesitamos perseverancia en este tiempo más que nunca. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Nos enseña el Evangelio dónde pertenecemos. Nos enseña, como hablamos, quién somos, pero también nos enseña a dónde pertenecemos, dónde es nuestra casa, dónde es nuestro hogar, dónde pertenecemos. Dice la Biblia, dice el Evangelio, que Dios nos amó tanto que nos mandó a Jesús morir por nosotros y que nos rescató. Aquellos que ponen fe en Jesús están rescatados, redimidos del reino de este mundo, el reino de Satanás, el reino de todo ese engaño y los hombres astutos engañando y esos errores. Nos sacaron de todo eso y puso Dios nosotros en su reino, en su casa, en parte del cuerpo de Jesús. Así que este es lo que debemos hablarnos y enseñarnos y decirnos: este no es nuestro hogar, este no es nuestra casa. Estar astuto, estar nosotros con los ojos abiertos, sabios, buscando, mirando, atentos a todos los engaños que hay. Tener los ojos abiertos para perseverar en el Evangelio, no en un pensamiento político, no en un pensamiento humano, no en una pelea sobre ciertas cosas que hay en el mundo, diferentes opiniones, pero sobre el Evangelio. ¿Tá? Muchas veces no perseveramos en la fe. ¿Por qué? Porque cuando no estamos escuchando el Evangelio y hablando del Evangelio a unos a otros, entramos desánimo. Desánimo porque no solo desánimo, pero el otro lado de desánimo por el fracaso, y el otro lado de eso es orgullo por el éxito. Así que cuando no estamos hablando del Evangelio nosotros, cuando tenemos éxito nos guía al orgullo y a autodependencia, y cuando tenemos fracasos nos lleva al deprimirnos, de tirarnos, decir, me rindo. Y muchos pastores se rindan. Dicen que hay 30% de pastores en Estados Unidos ahora que están considerando de dejar el ministerio. Por todo de pandemia y todos los problemas que están viniendo, 30% más, 30 y algo por ciento de pastores. Tenemos que perseverar y hablar del Evangelio. Y en esto tenemos esta idea de lo que nos enseña el Evangelio, que estamos redimidos y salvados, y eso es final. No es sí o no, es sí, pero que también estamos siendo redimidos, que el proceso no terminó. Somos salvos y estamos siendo salvados. Ya está, pero no está todavía. El cielo está adelante, pero estamos garantizados. La victoria está, pero tenemos que seguir peleando la buena batalla. Eso es lo que nos dice el Evangelio, y eso nos prepara para la pelea. Debemos hablar del Evangelio para ayudar a aquellos que están desanimados. Hablar del Evangelio para aquellos que están quizás autosuficientes, diciendo no podemos hacer nada sin Cristo. Y para terminar, hermanos, debemos evangelizar a la iglesia con la idea, ¿no?, para funcionar. Otra forma de decirlo es para servir, para que todo anda bien. Voy a leer otra vez Efesios 4, 15 hasta 16. Otra vez esta es la Biblia de las Américas. Dice: sino que hablando la verdad en amor,
crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas provean, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cada hermano ayudando mutuamente, como dice en la Reina Valera, ayudan mutuamente. Diferentes miembros, todos probando a ayudar unos a otros. Cuando hablamos el Evangelio, nos cambia, nos ayuda en el servicio en la iglesia, de hacer nuestra parte, de animar a unos otros en el trabajo, en el labor de servir a la iglesia, de servir a los otros miembros, de amar y cuidar y buscar ayudar a unos a otros en este viaje, en este llamado. Nadie puede hacerlo solo, esa es la idea. Ningún hombre es una isla, ningún hombre puede solo cumplir todo lo que Dios tiene para él. Dios lo hizo así, para que tenemos que depender a unos a otros. Y el Evangelio nos enseña que este labor es un gran privilegio y un gran gozo. Si uno está cansado, agotado, que hace las cosas en la iglesia sin ganas, quizás por obligación, porque no queda otro, hay que hablar del Evangelio a esa persona, de que este es un gran privilegio y gozo, y no merecemos tener este privilegio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio dice que somos salvos por gracia. Así que gracia significa un regalo no merecido. Es decir, que Cristo es nuestro Salvador 100%. El Evangelio nos enseña, las buenas noticias es que no es que nosotros hacemos un porcentaje y Dios hace 99. No es que, nosotros corremos todo lo que podemos y llegamos hasta ahí y Dios nos da un empuje. Que Dios nos da un empujo un poco más para llegar al final, ¿no? No es que nosotros llegamos a jugar 90 minutos y después a 90 minutos llegamos a 80 minutos y Dios nos da la fuerza para los últimos 10 minutos. No. El Evangelio nos dice que nada podemos hacer. 100% de la obra es de Jesús. 100% de la obra es de Él. Es su obra. Y estamos en Cristo. No hay nada que podamos hacer sin Él. Hay un concepto falso que algunos tienen. Y ese concepto es que la salvación es por gracia. Es decir, entramos por la puerta de Jesús y es pura gracia, es la obra de Dios. Pero ya cuando estamos adentro, ahora es nosotros, tenemos que hacer la obra. Ahora sí tenemos que poner las pilas, ahora sí tenemos que lograr cosas, ahora sí tenemos que orar más, tenemos que leer la Biblia, tenemos que hacer todo, y todo depende de nosotros. La salvación no, pero las obras después sí, y eso es falso. Sin Cristo no podemos hacer nada, antes y después. No podemos lograr nada antes que somos cristianos, y cuando estamos en la iglesia queremos obrar, seguimos dependiendo 100% en la obra del Señor. Es decir, queremos escuchar, cuando llegamos al cielo queremos escuchar que Dios nos dice, bien hecho, ¿no? Siervo fiel, bien hecho, entra a tu descanso. Y a veces pensamos que tenemos que merecer eso, tenemos que obrar para eso, tenemos que salir como misionero a otro país para llegar a tener eso, tenemos que estar en la iglesia siempre para lograr eso, tenemos que estar trabajando mucho para lograr eso. No, tenemos que, podemos decir, ya en Cristo lo tenemos.
porque Cristo es la persona que logró todo por nosotros. Él es el siervo fiel. Cristo es el siervo fiel. Y nosotros en el Evangelio dice que nosotros estamos en Cristo. Cristo ya lo hizo por nosotros. Y ya tenemos esa aprobación. Sin merecer, sin hacer nada, tenemos la aprobación de Dios. No tenemos que lograr esa aprobación. Es un Padre que nos ama. Cuando equivocamos, nos perdona. Nos ya ha perdonado nuestros pecados en Cristo. Y eso debería ser nuestra motivación. Gratitud y alabanza, amor para nuestro Señor. No para lograr nada de lo que Él ya nos ha dado. Nuestra iglesia, hermanos, para terminar, solo puede funcionar como una comunidad de gracia, de misericordia. Afuera de eso no puede funcionar. Es como un auto sin aceite. Si no pongas aceite en el auto, se va a quemar el motor. Puedes ir por un rato, puedes andar por un rato por la fuerza, puedes empujarlo, pero un momento, si no pongas aceite, eventualmente se va a quemar, explotar y quedar todo gastado. La gracia, el Evangelio de Dios debería ser ese aceite dentro de todo lo que hacemos. Cada obra, cada momento, cada cosa que hacemos. Hay un concepto, quizás has escuchado, que la iglesia está llena de hipócritas. Y es verdad eso, ¿no? Claro que sí, es verdad. La iglesia está llena de hipócritas. ¿Por qué? Porque ¿dónde van a estar los hipócritas si no en la iglesia? La diferencia entre nosotros, somos todos hipócritas. La diferencia entre nosotros y la gente afuera es que nosotros nos damos cuenta de nuestra hipocresía. A veces sí, a veces no. Pero nos damos cuenta de nuestra necesidad, nuestra falta, que no hacemos las cosas bien, que no cumplimos nuestra palabra siempre, que necesitamos la gracia de Dios. Eso es lo que nos hace cristianos. Es decir, el Evangelio nos dice que somos pecadores salvados por la gracia de Cristo. Somos pecadores salvados. En Cristo somos puros como la nieve, aunque en nuestros cuerpos, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos miserables. El Evangelio nos impulsa, nos dice, ok, sos libre de pecado. Sos libre de pecado. El pecado no es tu dueño. Dios es tu dueño. Tenés libertad. Pero cuando pecamos, sabemos que tenemos un abogado. Tenemos perdón. Tenemos una persona que nos rescate. Entonces, ¿qué es lo que nos guía a hacer? Nos guía nos empuja de servir y nos empuja de no vivir en el pecado. Aquel que vive en el pecado y sigue el pecado es alguien que no entiende y necesita escuchar el Evangelio de Dios otra vez y otra vez y otra vez. En cierta forma, yo quiero decir que todos somos incrédulos en una forma, ¿no? Hablamos el Evangelio a los incrédulos, que ellos no creen, y nosotros también falta creencia en Dios. ¿Quién de nosotros cree perfectamente en todo? Que tiene perfección en su entendimiento y en su fe, que nunca falta fe. Obvio que hay falta en nuestras vidas. Somos incrédulos entonces, en algunos aspectos. Así que necesitamos el Evangelio. Necesitamos evangelizar unos a otros. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es la situación que queremos enfrentar? Lo que sea, la respuesta es Jesús. Lo que sea, cualquier sea el problema. Si es un problema de salud, si es un problema de trabajo, si es un problema de engaño, si es un problema de pecado, si es un problema de pornografía, si es un problema de pelea entre familia, la respuesta está en Jesús. Eso es cierto, eso es verdad. Nos enseña quién somos, dónde pertenecemos y nos enseña qué podemos hacer.
que estamos capaces de hacer en Jesús. Les dejo con esta palabra en Efesios 3, 14 y 21. Este es como vamos a terminar. Dice así: pues de causa doble mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, de ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habita Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, digo amén una vez más a esa palabra. Que esta iglesia de 33 puede entender la grandeza de tu amor. Que podemos entender la grandeza de la verdad del Evangelio de Cristo. Que toma, Señor, forma y toma este poder en cada rincón de nuestros corazones y cada rincón de nuestras casas y cada rincón de nuestras vidas. Y que puede estar transformando nuestras vidas, cambiando incredulidad a fe, a duda a la fe, a pecado a, Señor, obediencia. Y no por impresionar a otros, sino porque amamos a ti. Queremos una relación contigo y queremos hacer todo en gratitud de lo que has hecho por nosotros. Gracias, Padre, por tu protección sobre nosotros. Pero más que ser protegido de todo, Señor, las enfermedades y problemas de este mundo, queremos ser fieles al llamado que tienes para nosotros de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y queremos anunciar también el Evangelio a nuestros hermanos en la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermano, que Dios le bendiga grandemente. Cuídense y hasta la próxima vez.